Hola, mi nombre es Heiner Joan Delgado Velasco, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNAD. El día de hoy vengo a hacer la socialización de los logros alcanzados en el transcurso del curso Tecnologías ETL Código 204032. Como primer punto tenemos el problema planteado. Nos presentaban el siguiente problema, que era que un gerente necesitaba hacer un análisis del comportamiento de sus ventas y pues requería integrar las diferentes fuentes de información que le permitan realizar el análisis correspondiente. Nos daban unos anexos que eran las tablas de clientes, de películas, de salas, de fecha. También teníamos una tabla que era de ventas y una de múltiples. Seguidamente, pues, en la segunda tarea, pues teníamos lo que era las ventajas de implementar la inteligencia de negocios para el problema planteado. Según lo que hemos estudiado, conocemos que la inteligencia de negocios es el conjunto de estrategias, procedimientos, actividades y soluciones cuyo reto principal es presentar datos relevantes para los gestores corporativos. Al implementar esa inteligencia logramos las siguientes ventajas. Pues como el problema que nos planteaban era un problema muy simple, entonces pues el mapeo de datos era muy fácil, simplemente cogíamos las tablas que nos generaban los anexos y las íbamos moldeando según la necesidad que teníamos en el problema. El análisis de datos es una ventaja de implementar esa inteligencia, ya que pues logramos que los datos que vamos a solicitar estén de una manera organizada según el mapeo. Entonces podemos hacer este análisis y asimismo podemos dar este informe final que va a ayudar y va a dar respuesta al problema a la necesidad que quiere el cliente. También el procesamiento automático es una ventaja de implementar la inteligencia, ya que pues si necesitamos ingresar datos o modificar datos directamente desde alguna herramienta, pues este proceso automático va a hacer que sea de una manera más ágil y más fácil de usar. También tenemos lo que es la gestión de datos maestros, que son las que proporcionan una visión conveniente de los datos procedentes de múltiples fuentes. Pues son el proceso que realizamos con la inteligencia de negocios que nos plantearon, pues utilizamos un proceso de TL que fue muy corto, pero pues necesitábamos un modelo de implementación del almacén de datos. Para ello, pues lo que hicimos fue definir las dimensiones, definir las tablas de hechos, generamos un esquema, un modelo de datos desde una herramienta que nos planteaban que era SQL Server Management Studio. Entonces, previamente, pues instalamos y realizamos el proceso. Ya les mostraré el esquema que obtuve en este proceso. Entonces, y como último, la creación de una bodega de datos. Para esto, entonces, les voy a presentar acá. Le voy a presentar, estamos viendo en pantalla lo que es las dimensiones que realicé. Como ya les dije, tenemos una tabla clientes, unas fechas, cada una de ellas con una llave primaria que nos servirá para enlazar con esta tabla que vemos en este momento, que es la tabla de ventas. Sería la tabla de hechos que anteriormente hablábamos. Entonces, para esto, aquí estamos viendo en pantalla el proceso que realizamos en Microsoft SQL Server Management Studio. Entonces, pues aquí era eh, como generar estas tablas, las que les mencioné, y definir qué tabla era la que iba a conectar este proceso. Entonces, pues como vemos ahí en medio, tenemos una tabla de hecho que conectaba con la llave primaria de cada tabla. Este fue el proceso que generamos. Y para la creación de la bodega de datos, pues utilizamos un Visual Studio. En este caso, pues nos sirvió para ingresar datos directamente desde esta aplicación y que se modificaran en nuestra base de datos. Aquí podemos ver el proceso que utilicé y, y este fue el proceso que realizamos en
en este modelo de implementación de almacén de datos. Entonces, seguidamente nos pedían herramientas para la integración y la visualización de datos. Pues utilizamos lo que es la herramienta Microsoft Power BI y pues en ella pues todo lo que podemos hacer informes relevantes, descubrir información detallada de los informes, compartir información, conectarse a los datos, crear un informe, publicar el informe. Esta herramienta pues es muy grande y podemos hacer muchísimas cosas. En este caso, pues lo que queríamos hacer era directamente desde la base de datos que ya hemos creado, agarrar estos datos y generar este proceso. Entonces, generar el proceso de integración. Entonces, pues, seguidamente les muestro en imágenes el proceso que realicé en Microsoft Power BI. Primeramente, pues jalé los datos de mi base de datos, de los que ya tenía. En este caso, pues jalé directamente de la base de datos de MySQL que previamente había generado en la fase anterior. Entonces, pues aquí como vemos tenemos todas las tablas y lo que hacíamos era hacer unos enlaces pues con la tabla de hechos y enlazar con la llave primaria eh, todas las tablas con la de ventas. Entonces aquí vemos este enlace y generábamos los siguientes gráficos. Pues nos pedían según el problema planteado resolver unas inquietudes, unos problemas. Pues como primer problema teníamos que cuáles eran las películas más taquilleras. Pues podemos ver que Rápido y Furioso fue la más taquillera. Segundo teníamos cuáles eran las personas que más realizaban compras en nuestro cine. Aquí podemos ver los nombres y pues Daniel Ortiz sería la persona que más realizó compras. Aquí también generamos un gráfico que nos dan el resultado de los géneros donde más se vendieron las entradas, como podemos ver en un gráfico de tortas. También teníamos el tipo de sala que más venta tuvo. Tenemos pues dos tipos de salas que eran 3D y 2D. Entonces pues aquí podemos ver que 2D fue la sala que más vendió, que más obtuvo ventas. Entonces, y como último teníamos un gráfico que era el de ventas de taquilla por semestre y por múltiples. Pues también generábamos directamente desde Microsoft Power BI, podemos hacer todo esto y podemos resolver el proceso ETL que nos pedían para este ejercicio. Eso fue todo, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.